Fíjense cómo en cualquier rubro y en cualquier frente nos encontramos con este fenómeno de utilización deliberadamente delictiva de la forma más noble que tiene la administración de la riqueza y la creación de riqueza, la forma más noble, más adecuada a lo humano, más humana, más humanista que tenemos, que es el mutualismo y el cooperativismo. Y le decía que se produjo otro fraude, y se sigue produciendo otro fraude con el cooperativismo de vivienda. Hay un desalojo, hay un desahucio, hay un montón de gente en la calle, rodeada, y viene un funcionario nacional, provincial, municipal, no hago distinción, y viene un funcionario y dice, bueno, vamos a hacer una cooperativa de vivienda. Bueno, ¿y el capital? ¿Y de dónde sacamos la plata? Vamos a hacer una cooperativa de vivienda de gente que no tiene capacidad de pago, que no tiene ninguna identidad común para decir vamos a hacer un negocio común, vamos a trabajar, yo trabajo haciendo tu casa, después trabajamos haciendo la mía, pero necesitamos los materiales, necesitamos la voluntad, necesitamos la participación. Bueno, eso es otro engaño. Acá, en esta ciudad, hay graves problemas, gravísimos problemas de fraude histórico con cooperativas tanto de cooperativas de vivienda como mutuales que han hecho vivienda. Por eso también en este proyecto estamos planteando endurecer notablemente, no solo endurecer los requisitos, sino también endurecer las responsabilidades de los promotores, de los que participan en los programas. Que no quiere decir endurecer la responsabilidad cuando le va mal porque hay un problema económico, sino que cuando hay fraude, ¿no? Y en este tema del fraude hubo otro caso, una cooperativa que se llamaba Mi Casa, que también debe haber andado por aquí porque creo tener. Se creó en Córdoba, en un pueblito de Córdoba de al lado de la ciudad. Decía que tenía un plan federal, Mi Casa Federal, que tenían, en aquel momento que se hizo el plan federal de viviendas, en 2003, 2004, 2005, y que ellos tenían autorización, no tenían ni matrícula, nunca habían tenido matrícula. Le cobraban a la gente un anticipo, decían, bueno, tenés que hacer un aporte de sí, un aporte de capital, 2.000 pesos, ya te llamamos. Nunca más, nos parecían más. Después tuvo matrícula provincial. Con esa matrícula provincial, nosotros no teníamos ninguna facultad para intervenir. No teníamos ninguna facultad para intervenir rápidamente. Lo denunciamos penalmente, bueno, todo el proceso y la velocidad y a los ritmos que deciden los jueces, que muchas veces encima, como desconocen esta temática o por ahí desconocen el riesgo, todavía dicen, no, mire, me tiene que acreditar todas estas cosas, si no, no le voy a dar viabilidad a un proceso de intervención. ¿Saben qué hacíamos? Fíjense, hasta me da vergüenza contarlo. Mandábamos a nuestra responsable del área de fiscalización a dar una conferencia de prensa, donde nos enterábamos que iba el INAE y daba una conferencia de prensa y decía, miren, tengan cuidado que esta es trucha, porque no teníamos otra herramienta, porque no teníamos otra herramienta y la seguimos sin tener, tenemos una herramienta determinante y definitiva, la cerramos a la entidad, la liquidamos, tenemos una facultad de intervención y fundada y hoy la ejercemos. Lo único que, bueno, menos de 9 meses no tarda. Entonces, cuando llegó la medida, digo menos de 9 meses, ustedes piensen, juzgado federal, nos toca en el orden que nos toque y por ahí nos ha pasado reiteradas veces un juez que dice, no, pero a mí esto resuélvanlo ustedes, yo me declaro incompetente. Entonces ya tiene que ir a la Cámara para discutir la competencia. Cuando vuelve pasaron 2 años, 3 años. Cuando vuelve se produjo un desastre. Hay otro espacio de fraude que se inventó también Menem lo hizo, se inventó por ahí en esa época, donde, por eso dije ayer que los que somos peronistas tampoco tenemos argumentación para tirar la primera piedra. Acá todos, desgraciadamente, todos los partidos populares hemos ayudado al cooperativismo, pero todos los partidos populares también tenemos deuda con distintos errores cometidos. Y bueno, decía que en esa época se pasó en bloque, se había creado, precisamente por la brutal especulación financiera que se dio en la última etapa de la hiperinflación, de la inflación y la hiperinflación de Alfonsín, se habían creado la famosa mesa de dinero. Se entregaba $1 hoy a 3 pesos para mañana traerlo de nuevo, comprar, aquello de que
se cobraba el sueldo, había que salir corriendo, había que salir corriendo a buscar dólares, ¿se acuerdan cómo era? Y entonces las mesas de dinero eran una necesidad porque no alcanzaban los bancos para resolver los temas. Cuando Menem viene con su plan estabilizador, gran parte de las mesas de dinero se hicieron o mutuales o cooperativas de crédito. Y gran parte de esas mutuales o cooperativas de crédito, de esas mesas de dinero, que ya eran de los bancos, que ya eran sociedades financieras de los bancos, consiguieron un montón de beneficios, fueron consiguiendo beneficios, y en realidad fue una lucha importante que tuvimos que hacer incluso con la cultura del INAES. En realidad, al estar coordinadas y manejadas desde grandes bancos concentrados, no son todas, ni remotamente, no pasa del 15% del total de las mutuales que realizan actividad financiera y ahorro y préstamo y las cooperativas. Pero ese 15% primero tiene un volumen muy grande y segundo tienen una visibilidad muy grande. Bueno, tienen los mejores asesores técnicos. Nuestros inspectores iban, les controlaban los papeles y pasaban, los que mejor pasaban. Resulta que una mutual perdida en el interior de la provincia de Santa Fe, que había captado recursos en el barrio a nivel de la confianza y prestado, cuando vino la especificación asimétrica y estas entidades no la tuvieron, ¿no? Las cooperativas mutuales fueron los bancos internacionales que se habían rajado con la guita, para que volvieran le hicimos la especificación asimétrica. A las cooperativas mutuales que se quedaron acá, que aguantaron la parada, que siguieron trabajando con los bonos, que compraban y vendían, que eran los únicos que prestaban para un entierro, bueno, a esa no le dimos la especificación asimétrica, la tuvieron que ganar una sentencia de la Corte. Por lo tanto, pagaban 3 y cobraban 1. Y aún pagando 3 y cobrando 1, sobrevivieron. ¿Y cómo sobrevivieron? Con una palabra que es básica en el mundo cooperativo y en el mundo mutual: confianza. Confianza, que en el mundo financiero es determinante. Debiera ser mucho más determinante. Acá hay gente que me planteaba ayer, tengo una idea, me la planteaba y tiene una idea excelente de comercialización entre La Pampa y Bariloche, y sin embargo no hay banco que le dé un peso, no hay banco que le dé un centavo, por ahí, bueno, mejor, sigue estando. ¿Por qué? Porque el banco privado dice, no, no tiene para devolverme, no tiene 4 veces la garantía. Si tiene plata le presto, si no tiene, no. Bueno, las mutuales hacen lo contrario. Las mutuales verdaderas, las cooperativas verdaderas, genuinas, hacen lo contrario. ¿Y cómo hacen lo contrario? Porque tienen confianza en quien lo va a ver, porque lo conocen, y a su vez ganan la confianza de ese señor o del que puso la plata y le dicen, mirá, me agarró la especificación, yo presté esto, era $1, ahora son 3, no te puedo devolver los $3, dame tiempo. De 1.800 entidades que había en esas condiciones, 600 cayeron porque no pudieron soportarlo. 1.200 siguieron funcionando. ¿Por qué? Porque la gente confió en ellos. Hoy, al contrario, son exitosas, muy exitosas mutuales y cooperativas de crédito. Muy exitosas, algunas de ellas ya han participado y han creado bancos. En este momento hay 4 bancos creados por el cooperativismo y mutualismo, ¿no? Pequeños todavía, que están empezando, pero hay 4 bancos creados por el cooperativismo, aparte de, por supuesto, Credit Coop, que tiene ya una larguísima trayectoria. Quiere decir que en todos los pasos, en todos los elementos de la creación de la riqueza, el ahorro, el trabajo acumulado, el ahorro, la capitalización, el conocimiento, la gestión, la participación, el movimiento cooperativo y mutual hoy garantizan un nivel de eficiencia y además garantizan un nivel de confianza en la relación con su asociado, en la relación con su usuario, con su consumidor, en su caso con su cliente. Y esto es una de las cosas que queremos proteger con estas medidas. Si hay una cooperativa sin capital, el riesgo, si hay una cooperativa sin ningún capital, el riesgo es serio. Pero también hay otra realidad, y es una preocupación que tengo. En nombre de los principios de autonomía, de libertad, en nombre de los principios, me dicen, en algunas observaciones que se hacen en distintos lugares, me dicen que no se puede exigir capital mínimo, no se puede exigir un nivel de suscripción y pago y capitalización determinado, y en el mismo nombre de esos mismos principios me dicen
que un señor que no se puede garantizar que un socio que se va se lleve su capital. Y fíjense que hay un principio que es la autonomía y otro principio que es las puertas abiertas. O sea, el segundo principio además de las cooperativas. Las puertas abiertas quiere decir que la gente no queda obligada, no está obligada a quedarse en una cooperativa. Se puede ir y cuando se va lleva el capital. No se lleva todo lo que acumuló la cooperativa, que queda en la cooperativa, ¿no? Se lleva el capital que aportó cuando entró. E incluso estamos analizando cómo encontrar la manera de que con los procesos inflacionarios ese capital sea realmente expresivo de lo que puso, ¿no? Pues bien, ¿cuál principio le damos prioridad? Hacemos que un señor, como está hoy, una cooperativa pueda poner que para retirarse necesite 14 años, 10 años, 15 años para llevarse la guita. A mí me parece un poco excesivo. A mí me parece un poco leonino que un socio que pierde una minoría en una cooperativa de vivienda, que pierde todas las votaciones porque se toman decisiones por encima de su capacidad económica, por ejemplo, una cooperativa de vivienda dice, bueno, no, vamos a poner esta mejora, vamos a poner esta otra. Y hay, digamos, el 25% de los socios, mirá, no, a mí yo a esa cuota no voy a llegar. Digamos, a esa cuota cuando llegue el momento de pagar no llego. Por lo tanto, no quiero seguir en la cooperativa. Bueno, andate, pero va a tener que, te vamos a pagar, vení entre Pascua y Ramos, ya vemos cuándo te pagamos, ¿no? A mí me parece que es otro error exigir, ponerse tan purista con los principios, ¿no? Y desgraciadamente hay una parte importante del movimiento cooperativo, los compañeros más tradicionales del movimiento cooperativo, están aferrándose a estas cosas. Por eso no es peyorativo, simplemente es decir, metamos la realidad dentro. O sea, vamos a renovar una ley, porque tiene 40 años, porque había que hablar por teléfono de a un día o de a dos. Hay una anécdota histórica que ayer les mandé un saludo a Alicia, les repito hoy. Alicia Kirchner, cuando ella, por supuesto, era de Río Gallegos, se recibió en La Plata de trabajadora social, nosotros dijimos, bueno, llamá por teléfono. Le daban 4 días, porque no había llamado a su madre. Entonces, a los 2 o 3 días, las compañeras, entre ellas estaba mi ex mujer, le dijeron, bueno, avisale a tu padre, te recibiste, ¿cómo llamás con 10? Que yo, ¿cómo no le va a avisar? Y bueno, mandó un telegrama, porque el telegrama llegaba antes que un llamado telefónico, ¿no? Y la ley es de esa época, eso era el año 68, bueno, un poquito antes, pero la ley es de esa época. Entonces, realmente la actualización tiene que ver con eso y tiene que ver con diversísimas cuestiones de la tecnología, de la evolución de la sociedad, de las comunicaciones internacionales, de todo, ¿no? Específicamente el tema de la información, la revolución es absoluta. Entonces, digo, si nos proponemos este cambio, no tenemos que quedarnos aferrados a las cosas que justamente por ahí en su momento fueron una garantía, fueron una cuestión de garantías reales, pero metamos la realidad dentro. Agarremos la realidad que está ahí, metámosla adentro. Lo del socio protector, otra figura que escandalizó. Estamos hablando, a lo mejor no lo escribimos bien, y esto también lo insisto yo y lo dije ayer y lo repito hoy. Cuando llegue la hora de escribir la última versión, van a ser los legisladores, van a ser los equipos técnicos de los legisladores. Nosotros lo que tenemos que saber muy clarito es qué queremos, qué derechos queremos asegurar, qué beneficios queremos asegurar. Y después, la última, está además, el IPES ha convocado un equipo altamente cualificado, de los mejores, incluso de los confeccionadores de esta ley, de la actual. Por lo tanto, cuando llegue el momento, la redacción final se va a pulir y por eso mismo no puede ser una reforma. No puede ser, vamos a reformar el artículo tal otro, porque ahí siempre pasa lo mismo como el actual Código Penal, que después termina siendo un desastre, termina siendo 30.000 parches puestos uno arriba de otro contradictorios. Cuando llegue el momento, se redactará definitivamente. Pero el sentido del socio protector, primero es una realidad actual, pero es una realidad actual que encima no tiene normativa legal. Hay muchas ONGs, muchas asociaciones, muchas fundaciones, incluso internacionales, incluso muchas fundaciones de grupos religiosos internacionales que fundan y apoyan y desarrollan cooperativas de trabajo, cooperativas
con una tarea muy virtuosa. Y en realidad toman las decisiones. O sea, seamos sinceros y no jodamos. Cuando hay, no nos inventemos historias, cuando hay una fundación multinacional que viene con la plata y que los ayuda a una cooperativa, el 80% de las decisiones no las van a tomar libremente los que van a trabajar ahí y van a tratar de salir adelante, sino que las va a tomar el que trajo la plata. Lo que nosotros queremos es que ese que trajo la plata se haga responsable y participe en las decisiones del directorio y hasta el 30%. Pero además hay otra cuestión. Nosotros no pensamos en esos capitales, a pesar de que hoy es una realidad, digo, no pensamos. Nosotros pensamos en la responsabilidad y la participación del Estado, que hoy se da con mucha frecuencia, especialmente en las recuperadas, pero en casi todas las cooperativas. Hoy se da con mucha frecuencia y se da con mucha frecuencia, desgraciadamente, tirando la plata. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado pone plata en una empresa recuperada por una necesidad social, humana y política, pero al producirse primero una fuga de trabajadores, no todos los trabajadores se quedan, después hay una reacción bastante comprensible pero bastante ineficiente, que es una reacción contra todos los equipos gerenciales que había, se echan a todos, de supervisor para arriba no queda ni uno, y capataces por ahí queda alguno. Por lo tanto, se baja el nivel de eficiencia gerencial de la entidad, muchas veces a niveles muy graves, con poca capacidad de toma de decisiones a nivel técnico. Ayer tuve la oportunidad de hablarlo con compañeros de las cooperativas de trabajo, de muchas cooperativas de trabajo, y aquellas que ya tienen experiencia. Y digo, ¿cuánto tarda en formarse un oficial de primera? Un oficial de primera impresor, un oficial de primera mecánico, tornero, electricista. Y todos me decían, y bueno, 3 o 4 años de aprendiz, haber habido una escuela técnica, 3 o 4 años de aprendiz, 3 o 4 años de oficial de segunda, y bueno, después, en 6, 7 años, es un buen oficial de primera, de cualquier ramo, incluso administrativo. Ah, y digo, ¿y para gerente? Para gerente no es necesario, o sea, para gerente lo elige la gente, ya está, es gerente. Nació gerente, ¿cómo es esto? ¿No? La función gerencial es una profesión, es una formación técnica, es un aprendizaje técnico que con o sin certificado secundario, universitario, lo que sea, pero sí que es una función que requiere un tiempo y un aprendizaje que no se puede improvisar. Y entonces, si el Estado va a entrar en una recuperada, le va a comprar como hemos hecho, como el INAES ha hecho, y nos ha pasado, también tenemos todos los problemas económicos que digo, le compramos, le ponemos los recursos para comprar las instalaciones en la quiebra, además lo más rápido posible, porque entonces vale menos, en la medida que está quebrado, recién quebrado, vale menos, le ayudamos a comprar, pero la dirección la eligen los trabajadores y dicen, acá todos vamos a ganar lo mismo, y por lo tanto, todos los que están más cualificados buscan trabajo por otro lado, porque les supone bajar el sueldo a la mitad o lo que sea. El comercial le dice, no, a partir de ahora 1000. No, pará, yo soy el que traigo el trabajo, yo soy el que vendo y en la calle tal cosa, me tengo que tomar un vino con tengo que... Bueno, no, acá los comerciales ganan todos igual. ¿Qué hace el comercial? Se va, busca enfrente a otro tipo, che, mira, yo tengo esta cartera, y entonces resulta que el Estado nacional, provincial o municipal puso la plata y un año después la cooperativa está peor, mucho peor que cuando empezó. Es necesario ayudar y es necesario el socio protector, fundamentalmente el socio protector Estado. Es imprescindible, pero también tiene que tener derecho y responsabilidad, las dos cosas, porque participando en la toma de decisiones, por ahí incluso se hizo una observación muy criteriosa recién, si hay 2, tienen el 60, no es el sentido de esto, es hasta el 30 como máximo, de participación del Estado, por el tiempo, insisto, por el tiempo en que haya puesto la plata. Cuando la cooperativa devuelve la plata, recupera, e incluso hasta se puede planificar, como estamos hablando de decisión soberana, en todos los casos la decisión es soberana de la Asamblea. La Asamblea de Trabajadores se reúne y dice, bueno, el Estado nos va a poner todos estos millones, ¿le damos o no le damos el 30%?
Si todos dicen que sí, o si la mayoría dice que sí, entra el Estado. Y si no, no entra. Lo que no puede pedir es que ponga la plata y que no tenga ninguna manera de condicionarte, de ayudarte a salir adelante, ¿no? Este es el sentido de este tema. Hablaba del tema de la intervención al principio, porque hay una argumentación incluso jurídica en contra de la intervención administrativa. Yo les contaba que el SENASA encuentra un frigorífico que está vendiendo carne podrida y en 8 horas, en 3 horas lo cierra. El ANMAT encuentra un laboratorio vendiendo un remedio que está matando gente y a los 10 minutos lo cierra. Y después explica, tiene por ser Estado además responsable de la medida que toma. El INAE no, tiene que iniciar primero un expediente interno, un sumario interno, que es necesario además con audiencia del afectado. Cuando uno le notifica, el afectado no aparece, dispara, escapa. Como conté, esta empresa de Córdoba, la federal terminó en Viedma, estuvo en Bahía Blanca, en Mar del Plata. ¿Y qué hacíamos? Darle conferencia de prensa, porque no teníamos... El juicio penal todavía no salió, estoy hablando del año 2006 o 2007, todavía no salió. Y por supuesto los responsables tampoco lo encontró. Decía entonces que si el INAE no tiene un instrumento para intervenir inmediatamente, no resuelve nada. Pero no es que le disminuye, y esto si hay algún abogado o todos los abogados que están, que a ver si nos entendemos de una vez. No solo que no disminuye la protección a las cooperativas, sino que lo aumenta. ¿Por qué? Porque la intervención que hoy nos lleva a preparar 8 meses, 1 año, 9 meses, 10 meses, es una medida inaudita aparte, es una medida estrictamente una medida precautoria, es una medida precautoria que toma el juzgado y por su propio carácter de precautoria no es revisable. O sea, nosotros, cuando la cooperativa se entera, nosotros hacemos todo el sumario, cuando se entera de la intervención, es cuando el juez nos mandó con el interventor y la fuerza pública a ocupar la cooperativa. Y hasta que no se resuelva lo principal, esa medida precautoria va a seguir. Por lo tanto, queda indefensa la cooperativa si hubiera un abuso repito, de un directorio que tomó la decisión, un directorio con mayoría del sector cooperativo y mutual, tomó una decisión de perseguir o de robar o de destruir una cooperativa. Es bastante difícil, convengan conmigo, que es bastante difícil que una vez pase eso, tal como se está redactando. Pero a su vez sí resolvemos esto. Evitamos que a miles de personas le hayan sacado 1.000 pesos, ojo, no 1.000 pesos de hoy, 1.000 pesos del 2006, y no tengan cómo recuperarlo, ¿no? Y personas vulnerables, personas pobres, ¿no? En horas tendríamos que haber conseguido el auxilio de la fuerza pública para liquidar eso. Y este tema entonces mejora la protección porque la intervención, una resolución de carácter administrativa del INAES, sí que es revisable judicialmente. Llegamos a la cooperativa y a las 7 horas nos pueden haber metido un amparo y habernos sacado de ahí, ¿eh? O sea, pero lo que pasa es que habremos tomado la medida y difícilmente le van a hacer un amparo a alguien que está robando o a una mutual o cooperativa financiera que desaparecieron los fondos y desapareció el gerente, ¿no? Que son los casos donde realmente nos pasa. Y por supuesto en las cooperativas de trabajo trucha, que es la única manera de impedirlo. Las cooperativas de trabajo, hay muchísimo trabajo y absolutamente de explotación, y nosotros la verdad es que no compartimos que la previsión social sea como autónomo, porque queda bajísima. Entonces cuando no hablamos de homologación a una empresa privada o de consideración de empresa privada. Lo que sí decimos es que si la relación de aportes tiene que ver con la jubilación y tiene que ver con el servicio médico que va a recibir y tiene que recibir con la protección que va a recibir, tenemos que plantearnos que para que la cooperativa de trabajo sea viable, tiene que tener capacidad económica necesaria en 1 año, 2 años, 3 años, por eso pusimos las cooperativas especialmente protegidas, con un plan, con un proyecto, con una protección y con 5 años de horizonte máximo. Es decir, hasta durante 5 años podés estar en condiciones más precarias, sin la totalidad de los derechos laborales, sin un montón de protecciones, porque el Estado va ayudándote a salir. Pero si no es capaz de sacarte en 5 años, de ayudarte a convertirte en una cooperativa autónoma, a partir de ese día o pagás todo, o te protegés a vos mismo, o cumplís
con los derechos laborales de cualquier trabajador, o realmente te estás arruinando vos, te estás arruinando. Y esto tiene que ver con otra cosa. El salario de la cooperativa, el salario, la remuneración de la hora de trabajo, no es excedente repartible. Y esto es una discusión también jurídica, por lo tanto estoy dispuesto a ir a la facultad, donde sea, si me convocan y me invitan, con todo gusto. No es una, porque es demasiado pesada para todos ustedes, pero esto es una cooperativa de productores de manzana. Si consideráramos, usáramos el mismo criterio, tendría que ser que el precio de la manzana, lo que recibe el productor de manzana por excedente, va a ser no el precio, sino el excedente. Y resulta que el precio de la manzana es un costo de la cooperativa. La cooperativa primero compra la manzana, las procesa y si queda ganancia reparte. Si queda pérdida le llaman que traigan. Pero el precio salió de abajo. No es que ese señor no tenía ningún precio garantizado, ¿no? Y esto es lo que pasa con las cooperativas de trabajo. La variable de ajuste es el salario. La variable de ajuste es el salario. Eso absolutamente no es progresivo, es retroceso estratégico, es renunciar, como decía, a conquistas básicas que ha conseguido la clase trabajadora con sacrificios, con muertos, con esfuerzo, con luchas, y que todos queremos proteger. Por lo tanto, necesitamos concebir a la cooperativa de trabajo como una entidad suficientemente competitiva y viable para que le garantice como mínimo el salario mínimo, como mínimo la jubilación mínima, como mínimo los ingresos mínimos, ¿no? Y digo como mínimo, que ya son malos, ¿no? Entonces, este es otro tema que nos interesa ver. Y con el asunto del socio de capital o capital voluntario, otro tema que se suele plantear con mucha frecuencia, perdón que sea largo, pero vale la pena, porque si bien sé que acá no hubo tantos conflictos, a niveles por ahí más académicos, y esto aparecen muchas de estas cosas. Ayer lo contaba en una reunión privada que tuve con unas cuantas cooperativas, pero es sencillísimo. Yo soy socio de una cooperativa, bueno, frutícola, una cooperativa de trabajo, una cooperativa. Soy socio por una causa cualquiera, una indemnización, gané la lotería o una herencia, tengo 400.000 pesos en efectivo. La cooperativa necesita 200.000 pesos urgentemente por razones financieras, por un año, por 6 meses, por 8 meses. La asamblea, por mayoría, hoy no puede decidir que acepta que yo le preste la plata como capital voluntario y pagarme un interés por eso. Y además hoy todos se rajan la vestidura, dicen, no, eso introduce el capitalismo dentro de la cooperativa porque va a alterar. Entonces, ¿qué hago? Me voy al Banco Patagonia, me voy a un banco internacional, pongo mi plata a plazo fijo al 21 y mañana va la cooperativa al Banco Patagonia y le pide la plata al 30. Digamos, hay una frase que a los argentinos nos gusta y por ahí es un poco grosera, pero no nos gusta ser boludos. No nos gusta ser boludos. Por lo tanto, lo más lógico es que si la asamblea, no solo el directorio, la asamblea decide aceptar capital voluntario de los asociados con un interés menor, está tasado, lo podemos poner, capital voluntario por plazos determinados a los efectos precisamente de resolver sus temas financieros, al contrario, un acto de confianza del socio y de ninguna manera va a alterar ninguna otra relación. Tener de socio al banco es mucho peor. Tener de socio al banco sí que te pone condiciones y toma decisiones por encima, muy por encima del directorio y de la asamblea. Muy por encima del directorio de la asamblea. Así que esto es otro tema que se ha discutido, desgraciadamente nos parece al contrario. La cooperativa simplificada es otro tema. Repito, no las normas, los detalles. El modelo de cooperativa simplificada lo propone el modelo de proyecto de estatuto y de ley de cooperativa para las Américas, de Alianza Cooperativa de América, y la redactó precisamente el mismo redactor de la ley 2337 actual. También metió la realidad. ¿Qué hace con esto? Meter la realidad dentro de esto. Por ahí pasa que una cooperativa de trabajo eran 14, 16, por diversas causas se fueron yendo, quedaron 7, quedaron 5, y dice, che, mirá, no me alcanza para poner directorio.
tengo que tener un órgano de administración más chiquito porque no me da, porque tengo que poner órgano de fiscalización y directorio y no me dan los números, y tampoco quiero ampliar forzadamente la cooperativa porque hay trabajo para nosotros, para los que estamos. Entonces, en un estadio muy predeterminado, le proponemos simplificar el funcionamiento. ¿Qué va a pasar en realidad? Las decisiones estratégicas no las va a tomar el administrador, las va a tomar la asamblea, porque son 7, 8 que se ven todos los días, y entonces esa asamblea es mucho más simple, mucho menos formal que una asamblea como la SEP, que tiene delegado, que tiene que generar toda una convocatoria y tiene que garantizar una información a sus asociados, que en estos casos de la cooperativa simplificada la información es inmediata, ¿no? Y repito, en todo esto se pueden tomar medidas para resolverlo, ¿no? Ahí también hay algunas otras observaciones que se ha insistido mucho, y ayer lo preguntaron y me interesa. Hay una forma, hay una exigencia, esto sí que yo creo que lo han visto todos, aquí no hay tanta discusión, hay una exigencia muy estricta para las cooperativas de vivienda. ¿Por qué? Porque, bueno, la cooperativa de vivienda, la gente se juega una de las cosas más importantes de su vida, es su casa, ¿no? Y hasta ahora teníamos muy escasas responsabilidades cuando la cooperativa de vivienda quebraba por cualquier causa. Entonces hemos creado un mecanismo, hemos propuesto, hay que discutirlo ahora y perfeccionarlo. Y decía, otro caso que se nos suele plantear como conflictivo en estos foros es cómo asegurar que la transformación de una cooperativa en una mutual no sea fraudulenta. Bueno, ahí estamos haciendo 2 o 3 cosas. En primer lugar, estamos reivindicando el espacio de la economía solidaria, y le hemos separado la palabra social porque tiene alguna extensión mayor, o por lo menos en Argentina, porque en distintos países, en Francia es inverso a la Argentina, en distintos países hay la palabra social, abarca todas las formas productivas asociativas, y la palabra solidaria abarca nada más cooperativas y mutuales, y bueno, hemos ido tratando de adecuar a lo que hoy en Argentina se usa. Por eso hemos dejado solidaria para cooperativas y mutuales, que tiene que ver también con el origen de esta palabra. Yo insisto, esto, solidum, insolidum, era un concepto romano donde yo me hacía codeudor con este señor, y si no pagábamos, primero terminábamos muertos y después terminábamos esclavos, en la segunda etapa, la gran mejora que hizo el derecho romano, ¿no? La solidaridad era la corresponsabilidad. Somos solidarios porque nos ayudamos, por supuesto, la base de la ayuda mutua, pero además somos corresponsables de la decisión que hemos tomado. Por eso yo insisto que la solidaridad es un concepto económico. No somos ONGs, no somos asociaciones de buenos vecinos. Somos empresas económicas que tenemos un modelo de creación y de distribución de la riqueza mucho más eficaz, mucho mejor. Y por tanto, la solidaridad es un valor económico agregado que tienen las cooperativas, la corresponsabilidad, las mutuales. Y bueno, por eso digo que a nosotros nos interesa que profundicemos mucho en estas experiencias algunas cuestiones que son las que entendemos que dan vuelta el estofado, que realmente dan vuelta la cosa, ¿no? Lo que decía ayer, que dan vuelta el embudo, ponen el embudo para el lado de la gente, ponen el embudo para el lado del desarrollo local, ponen el embudo para el lado de que el ahorro se quede en el pueblo, ponen, en vez de poner el embudo para el exterior. Una de ellas, yo creo que la más importante, es definitivamente la no sujeción al impuesto a las ganancias. Hoy estamos dependientes, con las exenciones, dependientes de una ley anual de presupuesto y dependientes incluso de una resolución de la FIP. Decir definitivamente quedan excluidos la cooperativa, más allá de que después si hay grandes beneficios, el que recibe los excedentes, el reparto de excedentes tendrá que pagar su impuesto, pero en la cooperativa quedan exentas definitivamente, quedan fuera de la normativa. Otra cosa que estamos reclamando es planteando la extensión del acto cooperativo horizontalmente, verticalmente y también hacia la mutual.
tema que hay que profundizar. Esto es una creación argentina, el acto cooperativo y el concepto de... Así que esto queda para profundizar muchísimo, incluso en niveles técnicos y académicos. La exclusión del concepto de monopolio, ayer lo reivindicaban también aquí, que fue una frase de Cristina cuando fuimos con las cooperativas las cooperativas eléctricas y las cooperativas telefónicas, dijo, considerar monopolio de una cooperativa que está todo el pueblo asociado y que por tanto le prohibimos dar televisión es una aberración jurídica. Yo en ese momento le dije, perdona, Presidenta, pero además, en este caso es una aberración política, porque tenemos un tipo que usa este argumento, está en este gobierno, uno que se llama Julio Feo, por lo menos en el plano moral y político hace honor a su apellido, y la parte estética lo dejo a la opinión de los que lo ven por televisión, hace honor a su apellido. Ese señor denegaba sistemáticamente las licencias a las cooperativas de servicios públicos, aún en pueblos, hay un caso que yo siempre reivindico, en un pueblo de Jujuy, donde de 648 familias que había en el pueblo, 622 eran socias de la cooperativa. Y le denegó la licencia porque dijo que era monopolio y, sin embargo, se la dio a una SRL cuyo 80% de capital estaba en las Islas Caimán. Fijémonos, por eso mismo digo que realmente cuando estamos discutiendo temas acá no estamos discutiendo artículos, estamos fundamentalmente discutiendo modelos, modelo social, modelo de estructura. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos a pelear para excluir definitivamente el concepto de monopolio? Ojo que no solo afecta ahí, afecta a la generación eléctrica. Las cooperativas eléctricas se ven obligadas a generar, pero no tienen permiso para generar. Cualquier funcionario podría sancionarlas, y no solo sancionarlas, liquidarle, bloquearle el generador. El agua envasada, esto que nos tomamos acá y que pagamos 10 pesos, 15 pesos por este cachito, tiene menos exigencias de pureza bacteriológica, menos exigencias de pureza bacteriológica que el agua que viene por la canilla que da la cooperativa. Por lo tanto, tenemos que dudar de esta agua y pensar que el agua que viene por la canilla es mejor, ¿no? Pero sin embargo, pagamos con todo gusto 10 pesos por esta botellita y no queremos pagar 1 peso por 1000 litros de agua, por una tonelada de agua que nos dan las cooperativas de agua, ¿no? Tenemos que modificar acá unas cuantas cosas, tenemos que modificar conceptos, incluso de la gente, del propio asociado de la cooperativa. Si la lógica sería, todas las cooperativas de agua van mal, la lógica sería, bueno, en vez de 1 peso por 1000 litros, paguemos 2 pesos por 1000 litros. Digamos, 1 peso más, ¿a qué le hace? Si 2 botellas de agua, 5 botellas de agua, pagamos todo el consumo del mes. Bueno, la gente armaría un escándalo, el periodismo armaría un escándalo diciendo, la cooperativa aumentó el 100% su tarifa. Bueno, ahí tenemos también una disputa, por eso es muy importante esto que hay que discutirlo en la sociedad, hay que hablar con la gente de todas estas cosas y ver, y esta multinacional que hace este producto, encima se da el lujo, y esto es otra cosa, se da el lujo de no preocuparse después qué va a pasar con el plástico este que va a tardar 170 años. Nos van a pedir a la cooperativa, la cooperativa, mirá, tratá la basura, mejorá, ellos te venden y vos tenés que arreglarlo. Bueno, estas cosas son un poco lo que pretendemos resolver y necesitamos realmente un alto nivel de participación, un muy alto nivel de participación, un recurso a todos los partidos políticos populares para profundizar. No nos apuremos, si no sale la ley, el día que salga tenemos que estar convencidos, tenemos que tener convencido a media sociedad de que esta ley realmente transforme y sirva. Si no, va a ser otro papel, como muchos de los que hay, como tenemos garantías constitucionales en montones de provincias respecto de la protección del cooperativismo, y sin embargo esa garantía constitucional nunca termina de ejercerse, de practicarse todos los días en cada lugar. Entonces, necesitamos que sea un movimiento social, un amplísimo movimiento social. No le preguntemos, insisto esto y reitero para decir sí, yo de dónde vengo, como decía Néstor Kirchner, no le preguntemos a la gente de qué partido es, preguntemos lo que tenemos que hacer, nada más.